A veces vienen situaciones a nuestra vida que vienen de repente, no vienen sin avisar, sino que vienen de un momento a otro y a veces uno a veces no encuentra la salida, no encuentra la solución. Y qué bueno es encomendarse, buscar el rostro de Dios y comenzar a escudriñar la palabra de Dios y al mismo tiempo pedir oración, buscar la dirección de Dios, porque cuando tomamos y encontramos la dirección de Dios, téngalo por seguro que la victoria es nuestra. Hoy estaré hablando acerca de las debilidades, cómo trabajar con ellas, qué puede uno hacer cuando uno está débil, debilidades de enojo, debilidades de malos pensamientos, la crítica, cosas como debilidades que a veces vienen en el ser humano, como somos de carne, hueso y sangre. Y a veces uno, por no saber cómo tratar esas situaciones, a veces creemos que lo que uno está sintiendo va a traer condenación o que Dios nunca ya nos va a ver con ojos como ojos de amor o que no nos va a ver como nosotros creemos que merecemos ser vistos. Y recuerde que nosotros los seres humanos, cuando a veces uno tiene falta de identidad, no tiene una identidad correcta, una identidad clara, falta de madurez, falta de carácter, a veces nosotros tomamos decisiones o a veces hacemos cosas que tarde o temprano nos van a causar daño. Pero vamos a ir a la palabra de Dios cuando nos habla en Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Pablo dice, oiga lo que dice. Pablo dice, y me ha dicho bastante, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oiga lo que dice, me voy a glorificar o gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, recuerde que Pablo le pidió a Cristo que le quitara esas debilidades, que le quitara esas debilidades y le pidió 3 veces. Entonces Dios le dice, mi gracia o mi poder se manifiesta o se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces Pablo, a veces nosotros como Pablo, como seres humanos, a veces cuando hay debilidades en nuestra vida, a veces no sabemos cómo reaccionar. Por eso hay gente a veces cuando viene persecución, la crítica, la murmuración, levantan falsos testimonios, la misma familia se levanta en contra de uno, la misma familia habla mal de uno, amigos, amistades, personas más cercanas, a veces hablan, dicen cosas. Entonces, ¿qué uno puede hacer cuando viene la persecución, vienen esas debilidades? Entonces tenemos que, como Pablo dice, que me voy a gloriar, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos sentimos débiles, es ahí nosotros tenemos que aprender que esas debilidades o esa persecución o esas pruebas o persecuciones, tenemos que nosotros alegrarnos y glorificar a Dios en medio de esas debilidades. Que no podemos enfocarnos en que esas debilidades, porque hay gente que dice, a veces dice, bueno, ¿qué estaré pagando? ¿Qué estaré yo pagando? ¿Algún pecado por lo que estoy pasando? Y a veces cuando hacemos eso, mucha gente se ahoga en el problema o en la depresión. Por eso es importante reconocer nuestras debilidades. Es importante, como Pablo reconoció sus debilidades, las reconoció, pero no se enfocó en ellas, porque cuando él se enfocó en ellas es cuando vino la frustración. Y es importante
que todos nosotros aprendamos que nuestros ojos, nuestra vida, nuestro enfoque no tiene que estar en las debilidades, no tiene que estar en la prueba, no tiene que estar en las dificultades, sino que tiene que estar en Cristo Jesús. Porque Él dice, esas cosas, esas debilidades, esas situaciones, nosotros tenemos que usarlas como una arma para glorificar a Dios. Yo siempre digo, cuando viene una prueba, cuando viene una enfermedad, cuando viene una situación, es una oportunidad para glorificar a Jesús en esa situación. Entonces hay gente que a veces cuando viene problemas o situaciones, lo primero que hacen es se ahogan, se frustran y comienzan a querer abandonar las cosas de Dios. A veces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué no veo la mano de Dios? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué no hay una salida? ¿Por qué Dios no me habla? Y a veces, cuando pasan cosas de ese tipo, es porque Dios quiere que nosotros no nos enfoquemos en esas cosas, sino que nos enfoquemos en Él. Entonces, Pablo recibe la revelación del que mismo Jesús le dice, basta mi gracia, su gracia, su favor en medio de los problemas. Entonces es importante que reconozcamos, cuando reconocemos nuestras debilidades y sabemos que no podemos en nuestras fuerzas, es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifiesta el poder de Dios? Cuando reconocemos nuestras debilidades y sabemos que no podemos en nuestras fuerzas. Mientras usted intenta solucionar las cosas, a veces hay gente que dice, bueno, hay gente que habla mal de uno y usted quiere llamar a esa persona y decirle por qué está hablando mal. Usted quiere ayudar o intentar solucionar los problemas en sus propias fuerzas. Y es ahí donde va a venir la frustración. Es ahí donde va a venir más la guerra. Pero cuando nosotros descansamos en Dios y dependemos de Jesús, dependemos de Él, descansamos en Él, porque Él cuida de nosotros, porque Él vela por nosotros, porque Él cuida de nosotros, entonces vamos a descansar y vamos a entender que cada vez que hayan debilidades en nuestra vida, cada vez que vengan pruebas, persecución, problemas, situaciones, vamos a encontrar en ellas la salida o la fuerza para glorificar a Dios. Que cada situación que usted esté pasando ahora mismo, vea esa situación como una oportunidad para glorificar a Dios. Vea cada situación como un testimonio para glorificar a Cristo. Pero a veces nosotros queremos solucionar todo en nuestras propias fuerzas. Oiga lo que dice también, es importante en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, oiga lo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que aprender a depender de Dios. Lo primero es reconocer nuestras debilidades y que en medio de nuestras debilidades nos hacemos fuertes. Entonces mucha gente a veces cuando ven nuestras debilidades o a veces ven nuestra humanidad, la gente lo primero es tirar ataque. La gente lo que hace es hablar mal. ¿Por qué? Porque miran nuestras debilidades. Pero a veces tenemos que aprender que aún en medio de nuestras debilidades, tenemos que aprender que ahí en medio de esas debilidades o persecuciones o problemas o situaciones es donde nos vamos a hacer fuertes. Es donde Dios nos hace fuertes. Es donde más poder de Dios hay. Entonces tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades. Segundo, depender de la gracia del Señor. Depender de la gracia de Dios. Tenemos que aprender y la única forma es acerquémonos confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono del Señor, al trono de su gracia, para encontrar en Él
socorro en la oportuna oportunidad. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. Entonces, si nosotros nos acercamos a Él confiadamente en su gracia, en su favor, porque hay gente, escuche esto, cuando nosotros tenemos debilidades, Dios nunca nos va a juzgar, Dios nunca nos va a condenar, Dios nunca nos va a rechazar, Dios nunca nos va a hacer a un lado. Esto es importante que usted aprenda, que cualquier situación o debilidad que usted tenga, Dios no lo va a hacer a usted a un lado por lo que usted está viviendo. A veces nosotros hacemos que Dios, como que Dios me ve mal, como que Dios no está de acuerdo en lo que yo estoy viviendo. Recuerde que Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros. A los 33 años y medio, Él dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Él estuvo en la tierra, nos conoce nuestras debilidades, conoce al ser humano. Y Él puede tratar con nosotros, caminar con nosotros y nosotros caminar con Él. Porque Él nos entiende. Y como Él nos entiende, sabe muy bien. Por eso Él dice, ustedes han vencido al mundo, yo he vencido al mundo, también ustedes pueden vencerlo. ¿Y cómo? Descansando en Él. Que nada, escucha esto, nadie puede vencer debilidades en sus propias fuerzas. Hay muchos que lo han hecho, a mí me ha tocado hacerlo y siempre al final me ha ido mal. ¿Por qué? Porque siempre he querido vencer debilidades en mis propias fuerzas. Por eso es importante depender de la gracia de Dios. Tercero, aceptar el amor incondicional de Dios. Una de las enseñanzas centrales es que nosotros tenemos que aprender que el amor de Dios, el amor incondicional de Dios cuando hablo incondicional, significa que no hay condiciones. En el amor de Dios no hay condiciones. Y hay mucha gente que pone condiciones, si te portas bien, si me honras, si me respetas, si haces esto, yo te amo. Eso es con condiciones. Pero el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios para nosotros es incondicional. Y este amor es el que nos va a ayudar a nosotros a poder vivir como Dios quiere. Aceptar el amor de Dios. Y esto mucha gente le cuesta. Mucha gente le cuesta. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar cómo es eso que Dios me ama sabiendo que yo soy malo. ¿Cómo Dios me ama, me perdona cuando yo no me lo merezco? ¿Cómo es eso que Dios me ama si ni siquiera oro o leo la Biblia lo suficiente? ¿Cómo es eso que Dios me ama sabiendo que yo le voy a fallar? Ese es el amor de Dios. Entonces, a veces, cuando no sabemos esto, no podemos entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque queremos entender el amor de Dios conforme a lo que nosotros somos. Dios me ama tal como yo soy. Dios me ama en mis debilidades. Aún en mis debilidades es donde el poder de Dios, la gracia de Dios, nosotros nos hacemos fuertes en Él y nosotros podemos vencer. Entonces es importante eso. Dice Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39 afirma. Dice, oiga lo que dice. Por tanto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, cuando conocemos y entendemos que Dios me ama tal como yo soy, ahí usted comienza a ser libre. Ahí la depresión, la ansiedad, las preocupaciones se van de su vida. La enfermedad suelta su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que Dios me ama y que su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni las potestades,
Nada nos puede separar del amor de Dios. Hay gente dice, y a veces uno lo dice, yo amo a Dios. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? Usted va a decir, sí, yo amo a Dios. Pero la pregunta que le voy a hacer ahora mismo, ¿usted sabe que Dios lo ama a usted? ¿Cuánto usted sabe? ¿Cuánto usted sabe? ¿Qué cantidad de amor Dios lo ama a usted? ¿Usted sabe? Porque a veces nosotros decimos, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero usted sabe que Dios lo ama a usted, aún en la metida de patas, aún en los errores, aún en las dificultades, aún en los pecados, aún en cualquier situación que usted tenga, saber que Dios lo ama a usted. Porque a veces nosotros podemos decir, yo amo a Dios, pero a veces no estamos seguros de que Dios me ama. No estamos seguros que Dios me ama. Y cuando entendemos y tenemos la revelación, tenemos el discernimiento y la revelación de que Él me ama en medio de mi desastre, en medio de mis errores, en medio de todo aquello que para los hombres es sucio, desgaste, horrible, las metidas de patas, los errores. Dios me ama, Dios me sigue amando en mis propios errores, en mis propios mistakes, en aquellas cosas que a veces no tienen sentido. Entonces, si usted sabe que Dios lo sigue amando, aún en sus errores, entonces es ahí donde el poder de Dios se va a manifestar en la vida de uno y uno va a comenzar a ser libre. Porque acuérdese de esto, no importa, a veces podemos orar, podemos tener disciplina, ser disciplinados, poder hacer lo máximo por mantenernos rectos delante de Dios y siempre, cualquier error que usted cometa o yo cometa, la gente nos va a condenar, la gente va a hablar mal de nosotros, la gente va a condenarnos, no importa cuánto usted se esfuerce, siempre va a haber alguien que lo condene y lo critique y murmure de nosotros. Entonces, cuando la gente murmure de usted, cuando la gente lo condene a usted, ¿qué va a hacer usted? Usted va a saber de que Dios lo ama a usted y que el amor de Dios es incondicional y que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, usted tiene que saber que Dios está con usted en ese momento y que Dios, el amor de Dios, es el que lo va a ayudar a usted a permanecer, a avanzar y a seguir y a terminar la obra que Dios le ha encomendado en su vida. Pero tenemos que aprender que Dios me ama. Ahí usted puede decirlo, en su casa, donde quiera que usted esté viendo este video, diga, Dios me ama, porque Él envió a su Hijo, a su primogénito, a morir por mí en la cruz del Calvario. Él me ama tanto que entregó lo mejor que Él tenía, a su propio Hijo. Derramó su sangre por mí, para liberarme, para sanarme, para restaurarme. Pero el amor de Dios, cuando usted entiende eso, como lo hizo Juan, dice el amado de Jesús, el que Jesús amaba. Pero Jesús nunca dijo, Juan es mi amado. Nunca Jesús dijo. Él mismo se llamó. Él mismo dijo, yo soy el amado de Jesús. Él tuvo la revelación y Él es el único de todos los apóstoles que estuvo al pie de la cruz junto con Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo protegió a Él. El amor de Dios no dejó que el miedo, el pánico llegara a la vida de Él. Por eso Juan no tenía miedo a la muerte. Por eso Juan estuvo a los pies de la cruz cuando Cristo estaba muriendo. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el miedo. El amor echa fuera todo lo que no es de Dios. Por eso Juan era una persona y estuvo y pudo entender que Dios, Jesús, lo amaba a él y él sabía que era el amado y que el amor de Dios estaba con Juan. Por eso es importante hoy, si usted quiere agarrar estas partes, estas palabras, usted tiene que saber
de que Dios lo ama a usted, que usted es amado por Dios, que usted es amada por Dios y que cualquier cosa que está pasando en su vida, no importa qué es lo que esté pasando, usted es amada por Dios y que el amor de Dios llene su corazón y en el momento que su corazón sea lleno de esa verdad de que Dios la ama a usted, de que Dios lo ama a usted, en ese momento, todo aquello que está frustrando su vida, todo aquello que está dañando su cuerpo, su vida espiritual, su familia, se tendrá que ir todo eso. Amén. Así que es importante y con esto quiero terminar. Cuarto, recibir la gracia diariamente. La gracia de Dios es algo que debemos recibir cada día. Vamos a estudiarlo, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Oiga, sus misericordias eran nuevas y son cada mañana. Entonces, aquí dice, nunca fuimos consumidos. Nunca fuimos consumidos. ¿Por qué? Porque cada mañana su misericordia Él la renueva cada mañana. Entonces, mientras nosotros vivamos en la gracia y en la misericordia y en el favor de Dios, nada nos puede consumir, nada nos puede destruir. Oiga lo que decía, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni potestades podrán apartarnos, podrán consumirnos, podrán derribarnos. Nada nos puede derribar. ¿Por qué? Porque la misericordia, la gracia de Dios es mayor que cualquier cosa. Quiero decirles que la gracia de Dios nos empodera para poder vivir una vida conforme o como le agrada a Dios. La gracia de Dios nos ayuda para poder saber de que Él nos cuida y que mientras nosotros entendamos que la gracia de Dios en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras dificultades, por eso hay gente a veces cuando ve una debilidad en usted, cuando ve una debilidad en mí, la gente juzga. La gente es fácil de juzgar y condenar. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente no entiende que todavía mientras estemos en este cuerpo, tenemos debilidades, tenemos caídas, nos caemos y nos levantamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero la gracia de Dios nos ayuda para poder seguir hacia adelante. Por eso hay muchos hoy que nunca se han levantado. Y si usted es uno de esos que dice, bueno, yo ya fallé, pequé, no pude, he caído demasiadas veces y no me puedo levantar. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted cree que Dios lo ama porque cuando usted no comete ningún error. Recuerde que Jesús murió por usted aún cuando usted ni siquiera había nacido. Jesús murió por usted a pesar de que usted nunca había aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Jesús lo ama a usted a pesar de que usted ni siquiera a veces lee la Biblia o ni siquiera ora. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no sirva a Dios solo porque usted camina recto delante de Dios. No solamente le sirva a Dios mientras solo porque usted ora mucho. No le sirva a Dios solamente porque lee la Biblia. Sírvale a Dios porque su amor es grande. Él dio la vida por usted, lo entregó todo en la cruz y a través de su amor, usted reciba el amor de Dios. Usted reciba la gracia y el favor de Dios y diga, no importa cómo yo falle o no falle, haga lo correcto o no lo haga, el amor de Dios lo llena, lo fortalece y hace que usted permanezca firme. La Biblia nos dice en Proverbios, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Tenemos que aprender desde hoy a hablar las palabras correctas. Hay gente que dice, no, yo no sirvo para nada, yo estoy condenado, yo quizás merezco el infierno. No diga esas palabras, porque la vida y la muerte
depende de su lengua. Entonces usted tiene que aprender de que Cristo me ama. Él dio la vida por mí. Dios me ama. Tanto Dios ama, tanto Dios me ama, que dio a su Hijo para que yo no muera, sino que tenga vida y que esa vida yo la pueda disfrutar en abundancia. Así que con estas palabras, espero que estas palabras sean de bendición en su vida y recuerde que no importa cuántas cosas usted haya cometido en el pasado o esté cometiendo o tenga debilidades, la fuerza, el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Nuestras debilidades no tienen que ser impedimento para seguir a Jesús y avanzar en el reino de los cielos. No permita que la condenación de la gente, la crítica de la gente, esa persona es débil en esto, no permita. Recuerde que en esas debilidades es donde el poder de Dios, la gracia de Dios se manifiesta. Así que siga adelante, no se detenga, levántese si se ha caído. Si usted no quiere seguir, usted siente que está frustrado, pues levántese y comience de nuevo. Recuerde, pero desde hoy, si se levanta, ya no dependa de que mantenerse, me voy a mantener recto, me voy a mantener bien, usted va a caer si usted se mantiene así. Usted dependa del amor de Dios, dependa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya me liberó, ya me sanó, ya me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Estoy libre. La Biblia dice que los que están en Cristo ya no pueden ser condenados. Entonces no permita, si usted se levanta, siga adelante. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted está libre, está sano, todos sus pecados han sido limpiados, perdonados, quitados por la sangre de Cristo. Y siga hacia adelante y no dependa en sus propias fuerzas. Dependa de Él, que Él en nuestras debilidades nos hacemos más fuertes. Bendiciones.